Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Nuevo programa de Un cadáver exquisito, conversaciones en torno a las artes visuales del Ecuador desde una mirada global. Y en esta oportunidad me encuentro con Ernesto Proaño Vinuesa, artista ecuatoriano que tiene una larga trayectoria, ¿no? Y vamos a conversar sobre su producción, lo que él ha realizado durante todo este tiempo y en lo que se encuentra ahora también. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Honrado por estar aquí. De nada, Ernesto. Un gusto para nosotros tenerte acá. Voy a hacer una pequeña lectura, digamos, resumida de una presentación que Ernesto tiene en un catálogo que circula por la web, ¿no? Que se puede encontrar en la web. Dice, realizó sus estudios en la ex Yugoslavia y Ecuador. Ha expuesto su obra visual en numerosos países desde el 2002, luego de llevar adelante el evento No Salón, crítico del Salón Mariano Aguilera. Se involucró con proyectos gestionados por colectivos de artistas independientes como La Corporación y Tranvía Cero. Parte del colectivo Ojo Mecánico y firmante del movimiento Inhabitants de Denver, Estados Unidos. Ha publicado Digitales de 1989, Naufragios de 1995, Espectrograma de Nahum Briones y de La Razón Pura 2001 y Obituario 2007. ¿Qué tal, Ernesto? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu desarrollo en las artes visuales luego de esta experiencia que me imagino debe ser bastante fuerte, ¿no? De estar en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, y tener que regresar a Ecuador a concluir los estudios que estabas iniciando allá, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer la ex Yugoslavia, ¿no? En un momento en que comenzaban las hostilidades entre los diferentes estados que conformaban el país. Ajá. Y pude ver cómo se desarticulaba prácticamente un espacio que era realmente lindo para vivir. Ajá. De la gente, habían logrado una construcción cultural interesante, pero la guerra destruye todo, ¿no? Exacto. Lamentablemente. Entonces tuve que salir, dejé amigos, pero bueno, fue interesante conocerlo antes de esa destrucción, como te digo. Sí. Yo me gradué en Artes Visuales en el Instituto de Artes Visuales de Quito. Ajá. Comencé mi labor como creador, básicamente como pintor. Okay. En las artes visuales. Y en el año 2002, yo recuerdo que hubo un Salón Mariano Aguilera que tenía como tema la migración, que okay, es un tema muy importante, pero a mí lo que me molestaba era que siempre imponían un tema. Ajá, en el salón. Entonces, como pie forzado, ¿no? Sí, y decidí hacer como un espacio de diálogo con el Salón Mariano Aguilera y convoqué a algunos bares y lugares alternativos de la ciudad y muchos artistas. Ajá, participaron. Y fue un proceso interesante porque la gente comenzó a reflexionar sobre que también podía hacerse las exposiciones en lugares no convencionales. Claro. Y podía establecerse un diálogo con el público directamente, ¿no? Yo no estoy en contra tampoco de que la gente participe en los salones, a mí me parece bien. Ajá. Pero siempre yo creo que debe haber, el artista por lo menos, debe tener siempre una voz crítica hacia todo lo que es relacionado con el poder y las formas que nos imponen desde el poder. Sí. Uh-huh. Ese es un punto fundamental dentro de tu trabajo, Ernesto, ¿no? Revisando este catálogo que tú presentas en la web, que se puede encontrar en la web, efectivamente se puede encontrar este espectro amplio de producción, ¿no? en la que tú te mueves. Que ahí encontramos algunos acrílicos sobre tela, dibujos en tinta china, algún tipo de gráfica digital, pero también trabajos instalativos, ¿no? Y en alguna medida performáticos que también hacen un fuerte ejercicio crítico a lo que tú nos estás señalando, ¿no? A un poco
la institucionalidad, pero en el sentido de una institución impuesta, ¿no? De una institución cerrada en términos de consagración, ¿no? Hay una especie de juego ahí, juego crítico, juego paródico, juego a veces un poco fuerte, ¿no? Ácido también, respecto de esta postura institucional que normaliza en alguna medida la producción plástica y en esa medida también la cierra, la circunscribe a un espectro, digamos, que muchas veces deja de ser crítico, que se vuelve acrítico, ¿no? O que se vuelve complaciente. ¿Cuál es tu experiencia en ese recorrido, ¿no? No solo en términos de propuestas, sino que en términos de efecto que esto causa en tu producción o en tu hacer, ¿no? Porque me imagino que, como sucede en cualquier lugar, ¿no? Cuando uno se vuelve crítico respecto de las instituciones, por lo general la institución o la normatividad institucional responde con un cerramiento de puertas o un alejamiento de la persona que se vuelve crítica de los medios, digamos, que ellos establecen. ¿Has tenido experiencias de ese tipo en este recorrido? Bueno, el arte tiene la virtud de siempre ser crítico. Ajá. Y eso es una de las razones por las que creo que los artistas, muchos artistas, la gran mayoría, hacemos obra. Porque inevitablemente la obra que hacemos va a chocar contra el poder. Y el poder no circunscrito hacia el poder que viene del Estado, sino a todos los tipos del poder que están en un plano horizontal en toda nuestra sociedad. Sí. Eso significa que el artista siempre va a ser molesto para todos. Okay. Porque el artista siempre va a estar criticando y va a estar punzando todas las manifestaciones culturales y todas las manifestaciones políticas, económicas, que nos atraviesan, ¿no? Entonces, eso significa que más temprano o más tarde, en algún momento, tu obra o tus planteamientos teóricos van a molestar generalmente a la gente que detenta el poder y sobre todo a los que están en las instituciones. Claro. Personalmente, yo sí he sentido eso, ¿no? O sea, porque en un inicio, cuando yo empecé, digamos, como artista plástico, no tenía una confrontación directa con las instituciones porque era una obra muy personal y tenía reflexiones más universales. Pero el momento que me comencé a involucrar con colectivos, con alternativas diferentes a las que se plantean desde el Estado, hay gente que se molesta y dice, bueno, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué no trabajan con nosotros? ¿O por qué ustedes de pronto reciben fondos públicos y atacan al sector público? Claro. Y lo que no se dan cuenta es que el arte, para ser un verdadero arte, siempre tiene que ser libre de cualquier influencia del poder. Esto es fundamental. Por ejemplo, yo siempre he criticado a la institución de la curaduría en el arte. No quiere decir esto que yo esté en contra de todos los curadores, sino de muchos curadores que tratan de imponernos líneas muy personales de ejercer el arte. Y yo creo que esto no puede ser, ¿no? Es una visión personal de esa persona, pero no puede imponer al arte esas líneas de trabajo. El momento que tú comienzas a pelearte con los curadores y comienzas a criticarlos, obviamente vas a estar escindido de cualquier tipo de convocatoria o cualquier tipo de forma que ellos planteen para hacer sus trabajos. Y como lamentablemente la mayoría de instituciones de este país están en manos de los curadores, obviamente va a estar excluido la mayoría de formas de hacer. No de todas. Yo siempre he sostenido que la mayor parte de los trabajos y de las propuestas exitosas en el campo de la gestión cultural la han hecho en este país los artistas. Y hay muchos ejemplos de esto. Los curadores, cuando pasan por una institución pública o cuando llevan adelante un proyecto personal, aunque hay excepciones, no lo hacen tan bien, porque quizás tienen una visión muy académica, muy vertical, quieren imponer sus formas de pensar. Eso no quiere decir que no haya curadores
que lo hacen horizontalmente y que trabajan de una forma distinta. Ajá. Sí la hay, pero la mayoría no lo hacen. Tratan Sí. de detentar el poder e imponer a los artistas su línea de acción. Los artistas, como conocen desde adentro cómo es el quehacer en el que estamos involucrados diariamente, hacen un tipo de trabajo muy distinto. Ajá. Y por lo tanto logran resultados mucho más efectivos, aunque a veces mucho más efímeros en el tiempo. Okay. Esa es mi posición. Este punto tan claro que tú detallas, ¿no? Respecto de la posición crítica de un artista y respecto de la posición crítica de la figura del curador, ¿no? Es la que te lleva a ti también a participar en estos colectivos, a ingresar a estos colectivos. De hecho, sí, los colectivos en los que yo he participado son colectivos que han sido muy críticos del poder siempre y que han planteado alternativas hacia lo que está planteado desde la institución. Es así, por ejemplo, que cuando yo me vinculé a la corporación que se formó después de este No Salón, que era un grupo eminentemente de artistas, sacamos una revista que se llamaba Brelatas y tratábamos de buscar siempre las voces que no se escuchaban generalmente en los medios de comunicación, y eran las voces sobre todo desde los artistas, no desde los críticos, no desde la academia, no desde aquellos que nos dicen, lo que tú haces es esto, y lo encasillamos dentro de esta forma de pensar. Y posteriormente, cuando yo me vinculé al colectivo Tranvía Cero, que hacen el encuentro de arte urbano al Zurich, obviamente fue un colectivo que trabajaba al margen de la institución y planteaba otras formas de relación con la comunidad y con el arte. Sí. Entonces, siempre a mí me ha gustado esos trabajos con gente que está siempre como al margen del poder y siempre está criticando las formas de acción desde el poder. ¿Y qué sucede entonces en ese momento cuando tú como artista, ¿no? Individual te vinculas a un grupo? ¿Qué sucede con la obra? ¿Cuál es porque me imagino que, bueno, y es así, ¿no? Trabajar en colectivo implica también una discusión que por lo general pretende ser horizontal en función de las producciones. Es decir, la figura de la autoría, ¿no? La firma, ¿no? Se diluye en alguna medida. ¿Qué pasa con tu producción particular cuando tú entras a estos grupos? ¿Cómo se conjuga ese proceso, ¿no? Porque me imagino que no debe ser fácil tampoco, ¿no? Sobre todo entendiendo que gran parte por no decir toda la tradición del arte en Latinoamérica se funda básicamente en la modernidad del arte, que es una modernidad completamente individualista, ¿no? La figura del artista genio, del artista firma, incluso la figura del curador aparece un poco decantada de esa modernidad, ¿no? Del sujeto autónomo que dice lo que tienen que hacer los otros artistas, qué sé yo. Fundamentalmente, cuando tú te vinculas a colectivos, justamente el modelo del colectivo es perder la individualidad como artista. Esto quiere decir que tú vas a trabajar dentro de un grupo de personas y todo lo que fluye dentro de esas personas va a ser parte de todos. Y esto es muy difícil no solo para un artista, sino para cualquier persona, porque evidentemente tienes que dejar tu ego y tu individualidad en la casa para poder tener una relación realmente horizontal con esas personas. Es un proceso de crecimiento y eso es lo interesante de este trabajo. Y creo que si nos anquilosamos en una sola forma de hacer arte, no progresamos como artistas. A mí me parece que un artista que logra hacer una receta y se pasa haciendo esa receta toda la vida, convierte su arte en una artesanía. Por más estético y por más lindo, digamos, que sea su obra, pero su obra no progresa. Lo que vemos al inicio de su carrera, lo vemos también al final. Entonces no vemos una evolución en ese artista. Un artista tiene que siempre tomar riesgos, y el mayor riesgo que uno puede tomar es justamente trabajar en un colectivo, porque es algo fundamental para el artista equivocarse, y la equivocación es lo que hace que la obra progrese como tal y se formen nuevos conceptos, no solo nuevas obras, sino sobre todo nuevas ideas en relación a la obra.
En mi caso personal, y yo he tenido la suerte de trabajar con una gran cantidad de personas, gran cantidad de creadores, muchos no es que sean necesariamente artistas, pero que han aportado fundamentalmente a la transformación de lo que yo pienso sobre el arte, de lo que yo pienso sobre lo que es mi quehacer personal. Y esto es un proceso que no puede terminar, no es que se ha acabado. Creo que el único fin para un artista es cuando se muere. Sí, claro. Ahí es cuando realmente termina su quehacer. Proceso, ¿no? Pero su obra posiblemente siga fluyendo en el tiempo y siga transformándose en el tiempo y siga adquiriendo otros significados a lo largo de la historia, si es que sobrevive. Sí. Esa es mi posición. ¿Eso lo has logrado ver con tu trabajo? Bueno, es difícil hablar del trabajo de uno como de una forma objetiva, pero yo creo que el trabajo que uno hace a lo largo del tiempo y que uno le puede ver en retrospectiva, te enriquece más que como artista, como persona. Ajá. Porque tú logras, digamos, de alguna forma deshacerte de ciertos patrones, de ciertas ideas preconcebidas, de ciertos dogmatismos que te acompañan. Y de esa forma te conviertes en una persona un poco más universal, que puedes comprender más cosas. Y eso es lo importante del arte, que puedes incluso no estar de acuerdo con muchas cosas, pero puedes decir, sí, efectivamente la entiendo. No comparto la idea, pero la entiendo y me parece interesante. Mientras tú más te arriesgas y mientras más lenguajes usas en tu arte, si no te circunscribes solo al arte de caballete, digamos, te lanzas a hacer performance o a hacer instalación o a hacer un sinnúmero de lenguajes, esto es parte de tu quehacer como artista. Claro. Lo circunscribirse a ser solamente un artista que pinta es una técnica. Pero tú como artista, lo fundamental es lo que tú quieres realmente narrar dentro del momento histórico que vives. Y esto es lo fundamental del artista. Y me imagino que en ese proceso, digamos, el trabajo autocrítico también se transforma en una herramienta potente, ¿no? Es decir, mirar los propios trabajos a la distancia y llevar a cabo ese ejercicio autocrítico, ¿no? Hay en ese proceso, digamos, tú tienes un trabajo, has hecho, me imagino, el ejercicio autocrítico de ver tus trabajos hacia atrás y decir, esto no sé por qué lo hice en tal momento, arrepentirse incluso o no, o a la inversa, decir, esto está funcionando bien, esto me parece bien, habría que pulirlo. Lo óptimo, creo yo, para un artista es lograr algún momento ser objetivo con su obra. Creo que es imposible porque es algo que sale de uno, pero uno sí puede tomar distancia y decir, bueno, esta obra que hice hace 10 años es una obra que definitivamente no me gusta. O definitivamente esta obra me parece interesante. Porque además la obra que hace uno en cierto momento ya se vuelve autónoma. Entonces es como un organismo que ya tiene vida propia. Y uno puede verlo ya como algo que no es parte desafectado, digamos. Sí, desafectado y decir, bueno, esta obra ya realmente no me pertenece. Los artistas siempre decimos que nos enamoramos de la propia obra y es algo inevitable. Claro. Pero llega un momento en que tenemos que romper justamente con ese romance. Ese debe ser el papel del artista objetivo, romper siempre con ese romance e iniciar una nueva relación con nuevos lenguajes y nuevas formas de pensar. Dentro de tu trabajo, del historial de tu trabajo, ¿con qué obra tuya tú establecerías un ejercicio crítico, digamos, que marca una inflexión para ti? Bueno, yo me acuerdo que en el año 2006 hice una obra muy crítica sobre los curadores, justamente. Entonces, la obra consistió en lo siguiente: reuní textos de curadores ecuatorianos, los imprimí cada uno en un papel medianamente grande, no algo muy grande, los enmarqué, puse una ficha al lado de cada obra, donde decía autor sutanito, obra, el nombre del texto, que eran fragmentos de textos que habían escrito,
Y yo me configuré como en el curador de los curadores. Okay. Entonces hice un catálogo. Yo había visto en el año 2001 que tuve la oportunidad de estar en Costa Rica presentando una exposición de un curador chileno que llevó una obra de casi 25 artistas visuales. Y a mí me llamó mucho la atención que era un díptico que en la portada estaba un retrato de cuerpo entero del curador. Ajá. Y decía, obra curada por tal. Abrías y claro, estaba su biografía, estaba un texto casi críptico del hombre. Y en la parte posterior estaban 25 obras, pero tan pequeñas que casi ni se podían ver. O sea, a mí me llamó mucho la prepotencia de de esa persona, ¿no? Entonces yo hice algo así, puse obra curada por Ernesto Proaño, y abría, estaba mi currículum, estaba un texto, y en la parte posterior estaban obras, o sea, los textos reproducidos de todos los curadores. Y además hice la presentación en el Centro Cultural Benjamín Carreón, y coincidió con un encuentro de curadores en la Universidad Andina. ¿Eso fue azaroso? Fue azaroso. Y me acuerdo que justamente me fui vestido con un traje de cirugía, con mi hermano me acompañó, y comenzamos a repartir ahí a los curadores, que además yo los conocía, la mayoría. Claro. Les comencé a repartir esto, y hubo algunas reacciones así, me dijeron, oye, me dijo Guadalupe Álvarez, me dijo, oye, qué malcriado que eres, Ernesto. Entre broma y verdad. Entre broma y verdad, ¿no? Sí. Pero fue una experiencia muy interesante, porque era ponerles a ellos en el papel del artista que es seleccionado dentro de una obra de un curador, porque yo creo que el curador es de alguna forma el máximo exponente de esta alienación occidental. Entonces fue confrontarles y decir, bueno, eso es lo que ustedes hacen con nosotros, ¿no? Nos ponen en un catálogo, nos direccionan y hacia allá tienen que ir todos. Y hubo reacciones muy críticas, una curadora pues, se puso muy mal, no le gustó el asunto. Pero ese justamente es el objetivo, ¿no? Es el objetivo del arte, es confrontar, es hacer a la gente reflexionar sobre el tema. Incluso hubo un artista que había creído que era cierto todo esto, y que había puesto en la pared exterior un papel, había pegado, muy indignado además por la actitud, porque yo decía que el arte se había acabado, que los curadores eran los nuevos artistas, pero todo era muy irónico, ¿no? Claro, la carga irónica era precisamente la figura del curador como administrador superior, digamos, del proceso de arte. Pero en ese ejercicio, la ironía siempre tiene ese peligro, ¿no? La ironía siempre tiene el peligro de no ser leída como ironía, y ser leída, digamos, como verdad. Como dogma, como máxima. Eso es lo interesante de la ironía, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál ha tenido una evolución ese trabajo que tú nos comentas del 2006, o ese proceso de trabajo respecto de una crítica a la presencia del curador? Configuraciones se llama ese trabajo. Configuraciones, ¿no? Sí. ¿Cuál es el arco que tú pudieras realizar desde ese momento, 2006, hasta hoy día? Estamos hablando casi prácticamente de 10 años, ¿no? Más o menos. Yo creo que lo fundamental de un artista no es quedarse solo en eso, ¿no? O sea, tener planteamientos firmes con respecto a ciertos lenguajes, a ciertas posiciones políticas dentro del arte. Sí. Y yo sigo teniendo un planteamiento muy crítico hacia lo que hacen los curadores, hacia lo que hacen los críticos de arte, y sobre todo a los discursos que provienen de la academia y que se vuelven demasiado críticos o encajonan demasiado a lo que es el arte en general. Con el paso del tiempo creo que he probado otros temas, otros lenguajes, me he vinculado a otros grupos, he probado también hacer otro tipo de obras que nada tienen que ver con este discurso, ¿no? Y como te decía antes, eso es lo que tiene que hacer un artista, ¿no? Siempre ir más allá, siempre evolucionar, siempre, incluso sin temor a equivocarse. Sí. No hacer siempre la misma receta. Aunque hacer la misma receta es como un caramelo, ¿no? Dices, me salió bien, la repito 1000 veces. Y la vendo bien. Porque, claro,
el artista también tiene que comer, entonces dice, Ajá. bueno, si vendo esto, voy a hacer esto durante 30 años y me va a ir perfecto. Exacto. ¿Tu producción artística está vigente actualmente? ¿Estás, digamos, con algún proyecto, desarrollando algún proyecto, terminando algún proyecto? ¿En qué proceso está tu trabajo? Sí, efectivamente. Yo creo que uno nunca deja de trabajar. Ajá. Incluso cuando uno está sentado mirando el infinito, uno está trabajando, Claro. está creando cosas, está haciendo Exacto. planes para futuro. Muchos de esos planes y muchas de esas ideas no se concretan. Alex Schlenker, un artista y buen amigo, decía Ajá. alguna vez que deberíamos hacer simplemente un compendio de todas las ideas que no se concretan, porque también esas ideas son arte. Sí. Se vuelven arte aunque no se la lleve a la práctica. En estos últimos tiempos he estado haciendo un proceso reflexivo sobre todo de el arte contemporáneo en el Ecuador entre el 2002 al 2012, Okay. que son 10 años que me parecen fundamentales. Y es un proyecto que no tiene fecha de caducidad, no es que te voy a decir el próximo año lo voy a presentar, Ajá. sino es con el material que tengo y que he estado reflexionando, he estado escribiendo, digamos, Okay. un tema. Y a la par estoy haciendo una obra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es en base a todas las obras que yo he leído a lo largo de la vida. Entonces, Obras de todo tipo. obras de todo tipo. O sea, obra literaria, obras musicales. Obras musicales, filosóficas, de Ajá. otros artistas. Y en base a cada obra he estado recreando una obra personal mía. Okay. Y esta es una obra que la estoy llevando desde hace 1 año y medio más o menos. Ajá. Son obras de pequeño formato. Son obras que no son exactamente una reflexión sobre el libro, sobre la obra musical, o sea, la obra gráfica, sino más bien una reflexión muy personal mía, como una sensación de lo que sentí al leer o al escuchar Ajá. esa obra. Eso es lo que estoy trabajando ahorita. Y a la vez estoy haciendo lo que yo le llamo un pequeño catálogo sobre el dolor personal. Ok, el dolor como experiencia. El dolor como experiencia, el dolor físico personal, ¿no? Y es un trabajo muy, muy íntimo, muy personal mío. Eso es lo que te puedo contar. Y en función de eso, y recordando un poco configuraciones del 2006, si bien es cierto, tú tienes una posición crítica, ¿no? Respecto de el mundo consagrado del arte, el mundo consagrado de museos, galerías, qué sé yo, espacio curatorial, digamos, porque básicamente esos son los espacios consagrados a la curaduría, ¿no? Las bienales, etcétera. El proceso de configuración del 2006 se presenta en la Casa de la Cultura, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto del juego de los espacios del arte, ¿no? Ya hablábamos en algún momento que estos colectivos en los que tú participaste, una de las estrategias que tienen es precisamente hacerle la finta a esos espacios y buscar otros espacios alternativos. ¿Cuál es tu postura respecto de esos espacios alternativos versus estos otros espacios consagrados? Museos, el CAC, por ejemplo, o las mismas galerías, que se han vuelto una suerte de espacio aséptico respecto de otro tipo de convivencias sociales, ¿no? Bueno, el arte tiene la característica de ser siempre un caballo de Troya. Uh-huh. Es como un virus el arte, ¿no? Entra en un organismo institucional y puede confrontarlo, pero también corre el riesgo de ser absorbido por ese organismo, ¿no? Entonces, muchas veces es un conflicto. El arte es un conflicto como tal. Ajá. Y puede salir bien o puede salir muy mal. Ajá. Depende de la visión que tenga el artista. Sí. Y muchas veces también depende del momento político en que se dé. En que se dé, exactamente, ¿no? Entonces puede haber experiencias en que un artista puede ser muy antisistema, pero de pronto presenta una obra en un museo y su obra ya no se ve como antisistema, es totalmente absorbida por el lenguaje. Exacto. Y eso pasa con los lenguajes del arte, ¿no? Vemos que
la publicidad ha absorbido totalmente el lenguaje del surrealismo completamente. Y vemos la publicidad de surrealista como tal, ¿no? Sí. Un movimiento que nació como un lenguaje confrontativo, ahora es una forma de vender los productos del mercado. Claro, y otra lógica en donde derechamente el arte se pone a merced de la publicidad, digamos. Pensemos en la postura que tenía Warhol respecto del arte, ¿no? O sea, ¿para qué hacer otra cosa extraña y original si ya tenemos la publicidad, los íconos de la publicidad que los podemos explotar? Ahí hay una marca potente de cómo el comercio, ¿no? De cómo la mercantilización absorbe al arte, ¿no? Totalmente, creo que es, como decía antes, es patrimonio del artista y patrimonio del arte, justamente jugar con esto. Ajá. Es ambivalente y depende de la postura también de la gente que está observando, escuchando el arte, ¿no? Mucha gente puede decir, bueno, esto sí va conmigo, pero de pronto no critica tanto como yo quisiera, ¿no? Y de pronto la intención del artista era justamente que critique totalmente. Sí. Y el observador o el que escucha dice, no, realmente no está criticando, está más bien haciéndole el juego al sistema, ¿no? Entonces es un lenguaje ambivalente porque está basado sobre todo en metáforas. Exacto. Y la metáfora es algo que depende de cada uno. Ajá. Tú puedes leer una metáfora de múltiples maneras y eso es lo interesante. Ajá. Hay distintos niveles de lectura en ese proceso metafórico, ¿no? Siempre. Y en ese sentido, digamos, tú no tendrías mayor problema en presentar estos trabajos o volver a presentar en galerías y museos, siempre y cuando, digamos, se mantenga el ejercicio crítico que tú te propones, ¿no? Bueno, eso depende de en qué museo y en qué galería también, Okay. ¿no? Depende de qué posición tengan, ¿no? Okay. Y muchas veces depende del que dirige este museo, esta galería, qué es lo que quiere hacer, cuál es la intención. Ajá. Uno siempre tiene que tener cuidado con esos temas porque a veces por presentar en algún lugar Exacto. te olvidas de los principios que tienes o de lo que tu obra está realmente representando. Exactamente. Hoy por hoy, Ernesto, tú ya no participas en colectivo, ¿o sí? No, ahorita no soy miembro de ningún colectivo en este momento. ¿Y por qué ha sucedido eso? Digamos, tú en algún momento decidiste separarte, alejarte de colectivos, de los que estabas participando, de los que organizabas, digamos, y llevas un tiempo en producción, por así decirlo, autónoma, individual, ¿no? ¿Por qué hoy no participas en colectivo? Bueno, yo creo que es un vaivén. Okay. Uno, a veces hay tiempos en que uno quiere estar dentro de un colectivo, quiere acercarse más a otros artistas y colaborar y hacer obra en conjunto, pero hay momentos en que uno también quiere reflexionar sobre la obra propia y quiere mantener una distancia, y para mantener esa distancia te alejas un poco de los demás, ¿no? Creo que son procesos simplemente, ¿no? No es que yo ahora estoy en contra de los colectivos, nada por el estilo, al contrario, ¿no? Claro. O sea, pero simplemente ahora estoy en un proceso en que estoy trabajando mi obra desde un punto de vista individual. Eso es todo. ¿Es muy difícil la convivencia entre el trabajo colectivo y el trabajo individual? Porque muchos de los colectivos son generados por grupos de artistas. Hay otros que no, hay otros que son interdisciplinarios, qué sé yo, hay sociólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Pero hay muchos colectivos en donde el conjunto completo prácticamente son artistas, y obviamente cada uno de ellos tendrá su producción individual. Es muy difícil cuando uno está trabajando en colectivo convivir o llevar a la par una producción propia. Es difícil, sí y no. Depende de los intereses que uno tenga, porque como te digo, uno nunca deja de trabajar, nunca deja de hacer arte. Exacto. Puede ser que a veces no tengas tiempo porque estás inmiscuido en los procesos del grupo, pero eso no quiere decir que no tienes de pronto ideas personales que son muy tuyas y que no quieres trabajarlas con ese grupo de personas. Exacto. Entonces, lo que yo creo que sí es muy difícil es cuando, a la vez de que estás trabajando con un colectivo,
estás haciendo gestión cultural, como Okay. era el caso de Tranvía Cero y el Okay. Encuentro de Arte Urbano. Porque la gestión cultural es un ejercicio muy ingrato. Pasas la mayoría de tiempo tratando de sacar adelante Un el proyecto. encuentro, el festival, el proyecto, lo que sea. Y te olvidas de lo que realmente es importante, que es el hacer arte. Ajá. Entonces, ahí es cuando viene el conflicto entre lo que tú eres y la gestión que tú haces para Exacto. lograr lo que tú eres. Exacto. Ese realmente creo que es el problema. Pero si estás en un colectivo de artistas y estás haciendo arte y a la vez tienes tus proyectos, es más bien fácil. Ajá. Es más bien fácil. Y puede haber momentos en que haya resquemores o haya discusiones o haya encuentros, incluso peleas Ajá. entre los miembros de un colectivo, pero esa es parte de la dinámica. Sí. Porque un colectivo no es algo armónico, en que todo es perfecto. Exacto. Y es belleza pura, ¿no? Un colectivo es justamente confrontación. Y cuando se lima esa confrontación es cuando logras una obra que se produce entre todos los En miembros. conjunto. Exactamente. ¿Cuál es, ya vemos que tu visión crítica en algún momento se centró hacia la figura del curador, ¿no? Pero me imagino que también tienes una visión crítica respecto del arte en general, ¿no? Y en lo particular del arte local. ¿Cuál es tu visión del arte ecuatoriano o el arte quiteño en función, digamos, de las relaciones que tú tuviste, o que has tenido, que sigues teniendo con la práctica artística y con diversos agentes del mundo del arte, no solo curadores, digo? Bueno, el arte es diverso, Uh-huh. son tantos los creadores que es difícil ponerles todos en un saco, ¿no? Ajá. Y además el concepto regional, el concepto de país Uh-huh. en el arte es un concepto que hay que tomarlo con pinzas. Okay. Hay un poeta peruano que se llama Mario Montalbetti que él dice que esto de hablar de la literatura local, de hablar de la literatura de un país, Ajá. es absurdo. Okay. Porque no puedes circunscribir a un escritor a un país. Sí. Su importancia dentro del arte, de la literatura, eso pasa con todas las artes, no es algo regional, no Ajá. es algo que está aislado del resto del mundo, más aún ahora. Entonces, lo que hacemos como artistas puede tener una repercusión local, obviamente, en tu ciudad, en tu Sí. país, pero también tiene repercusiones a nivel del continente, en Claro, otros claro. lados, llegan gente de otros países, se conectan, dicen, lo que tú haces también lo hacemos allá, y estamos conectados. Es como pertenecer de alguna forma a un solo pueblo, digamos. Ajá. Los artistas nos conectamos a lo largo del mundo, ¿no? A veces con tu vecino, Claro. de pronto conversas y todo, pero tienes más empatía con un artista que viene de China y que a veces no puedes conversar Ajá. totalmente en español, pero tienes más empatía y puedes conversar Sí. de ciertas cosas que tienes en común. Sí. Entonces, hacer una referencia solo a lo local y solo a un país, digamos, es difícil. Okay. Yo más bien hablaría de momentos históricos en el arte. Y en ese sentido, en Latinoamérica, en algunos países de Europa, en Asia, ha habido una intención de los artistas de transgredir estos lenguajes que se circunscriben a la academia. Ajá. Y más bien pasar a un redescubrimiento del arte a través de la gente común y justamente derribar esas barreras que están entre el artista, la obra y el observador, y que el observador se convierta en participante integral de esa obra. Y Ajá. creo que no, dentro de lo que yo he hecho en el arte ecuatoriano y lo que he visto en otros países, ha pasado como a la vez, ¿no? Que en muchos lugares se ha comenzado a dar este tipo de fenómeno. Ajá. No es privativo de un solo lugar. No es digamos. privativo de un solo lugar. Y no es el artista que utiliza, digamos, a la cultura popular. Porque sí hay el artista que utiliza y lo convierte en un producto Ajá. personal y luego lo transforma y dicen, miren, qué genio que soy, ¿no?
Claro. sino más bien el artista que ve al otro con mucho respeto y se inmiscuye en esa vida de los demás y trata de investigar, de descubrir formas nuevas de representación, de encontrar nuevos lenguajes de su propia cultura incluso, ¿no? Y ver cómo dialogan con otras culturas, que a veces las culturas están en tu misma ciudad, ¿no? Vos pasas de un barrio a otro y ya tienes otros signos culturales que no son los tuyos. Ajá. Y eso es lo interesante. Y en ese sentido, corrigiendo un poco mi pregunta, bueno, ¿cuáles serían entonces tus vínculos, tus nexos más inmediatos hoy día con el mundo del arte y con otros artistas? Qué sé yo, tu relación inmediata, ¿no? Me imagino que en el momento donde estabas con los colectivos, Tranvía Cero, qué sé yo, la corporación, había un vínculo más estrecho, más inmediato, más preciso con ese grupo de gente. ¿Ahora es otro o siguen siendo los mismos? Evidentemente somos otras personas. Ajá. Definitivamente. Todos los artistas que fuimos parte de esos colectivos somos otros artistas. Ajá. Estamos haciendo otro tipo de obra. Creo que yo me relaciono mucho con las obras que tratan de traspasar un poco los lenguajes establecidos del arte. Okay. Y sobre todo los lenguajes establecidos por el poder en el arte. El momento que tú, como decía al principio de esta entrevista, te relacionas con otro tipo de formas de pensamiento, con otros tipos de formas culturales. Tú creces como persona, no solo como creador. Exacto. Y eso es lo que hace que evolucione tu lenguaje artístico. Es así que en muchos lugares del planeta, no solo en el Ecuador, se dan encuentros, festivales, que tratan de desacralizar esa tiranía de las bienales, de las trienales, de los salones, que son un poco como ferias que se alejan de la realidad cotidiana de las personas y hacen justamente que el arte se acerque a la gente y que no se circunscriben a los circuitos y por lo tanto se vuelven más interesantes. Okay. Cuando tú haces en una casa comunal en un barrio de Quito una obra de performance, esa obra es más enriquecedora que si lo haces en un espacio tradicional. No quiero decir que no sea válido, las dos cosas son muy válidas, pero yo me identifico más con ese tipo de propuestas. Y de pronto es más interesante si es que vas a hacer en un museo, en una galería, una exposición de tu obra, o si quieres que la gente lo vea, busca otros espacios, ¿no? Busca de pronto lugares alternativos. Puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo en un café, puedes hacerlo en un lugar que sea anacrónico con el arte. Y eso va a traer una repercusión mucho mayor y una retroalimentación mucho mayor a tu obra. Exacto. Entonces, por ese lado es que yo voy ahora con mi pensamiento hacia el arte contemporáneo. Ok, entonces dentro de esa misma lógica y viendo que también los tiempos de trabajo, me imagino, son distintos a los tiempos que se coloca un artista que está, qué sé yo, circunscrito a una galería, que tiene contrato con una galería o con un museo, ¿no? Esos procesos entonces, digamos, en tu hacer también van a contrapelo, a contracorriente de esos sistemas instituidos, ¿no? Es decir, esto que comentabas tú de que entender el proceso de observación, de contemplación de un paisaje, de un momento, de una experiencia, prácticamente no tiene tiempo. Es decir, no tiene el tiempo del reloj, no tiene el tiempo de la fecha para la exhibición, no tiene el tiempo de la producción a corto plazo, ¿no? Funciona de esa manera también, me imagino. Funciona totalmente, y había un teórico que nos visitó en el Zurich, que él hablaba de histo art. Cuando una obra se transforma en histo art, o sea que no se circunscribe a un momento, sino que tomamos en cuenta todo el proceso, todo lo que viene después, cómo se va
retroalimentando con el tiempo y va cambiando esa obra. Sí. Esa obra se vuelve más interesante que una obra que solamente se ha creado para estar fija, sino que se transforma. Yo me acuerdo que hace unos años, en el 2010 me parece que fue, después de haber salido de Tranvía Cero, tenía yo una obra fotográfica que se basaba en la película Stalker de Tarkovsky, porque yo había visitado unas fábricas en el sur que tenían máquinas y me recordó mucho como la estética. Claro. Exactamente. Entonces yo tenía esa obra fotográfica y dije, bueno, la voy a mostrar en una galería, en un museo. ¿Qué hago con esto? Entonces dije, no, la voy a mostrar en la refrigeradora de mi casa y voy a invitar a gente a que se tome un café. Luego vamos a la refrigeradora, la vemos, seguimos conversando. Pero el afán no era la obra en sí, exacto, sino justamente tener un diálogo con la gente que iba a mirar esa obra. Y más me importaba el diálogo de la gente conmigo. El encuentro. Encuentro, que la obra en sí. Exacto. Y también era porque a mí me recordaba un poco, yo era muy niño cuando vivimos en la ex Unión Soviética con mis padres. Y ellos me contaban que había artistas, pintores sobre todo, que les invitaban a sus casas y era todo como clandestino, así como, mire esta obra abstracta, pero yo solo puedo hacer realismo socialista, ¿no? Exacto, claro. Entonces era también buscar esa clandestinidad. Sí. Porque ese juego de la clandestinidad, de la ocultación del arte, es también como trabaja la metáfora. La metáfora siempre oculta algo. Exacto. Y es por eso que tú te imaginas el resto del contenido. Exactamente. Y esta obra para mí fue interesante porque fue eso, tomarse un café, conversar de otras cosas, ni siquiera de arte, y luego ver las fotos, ¿no? Y decir, está en la refrigeradora, y toma una linterna para que lo veas bien, así. La producción funcionaba como un pretexto, en realidad, para el encuentro, para el diálogo. Definitivamente el arte es un pretexto. Okay. Y es un pretexto, como tú dices, para el diálogo. Así debería ser siempre. Ok. Muchas gracias, Ernesto, por esta conversación. Se nos va rapidísimo el tiempo en radio. Ya estamos cerrando y te agradezco nuevamente por estar aquí y haber conversado con nosotros sobre tu producción y tu forma de comprender la producción artística en estos días. Muchas gracias a ti. De nada. Bueno, chicos de Un Cadáver Exquisito, nos vamos como siempre con música. Vamos a escuchar de la banda de Reyes, Príncipes y Populachos el tema No Queremos Jefes. Esto está en el disco Instinto de 2014 y lo pueden encontrar como siempre en discosaquemarropa.wordpress.com, completamente gratuito. Nos vemos en la próxima edición de Un Cadáver Exquisito. Adiós. Nos han quedado dormidos, con el tiempo vienen y van. Sangran como bandidos, entre medio de balas no pueden hablar. Ya no les sacan partido, no nos desgarran más. Miren cómo nos vacilan, se pierden la vida y algo que dejar. Gastados como en acero, de un puente que no da más. Se les pasó la micro buscando pegas de aquí para allá. Realmente importa una wea lo que piensen los demás. Solo nosotros sabemos que no hubo una ayuda para avanzar y la vamos a alcanzar. Entonces corren los días y pasan así nomás. Pan con tecito alimentan mis hijos y no paran de llorar. Y para ser honesto, nunca pensaron en esto. Parando la olla con pura cebolla nos fuimos por otro lugar. Y nos vamos al lugar que ya voy a encontrar. Se quemaron mis plegarias. Quería un
no se queda así nomás. Como dijeron, mis manos son lo único que tengo y las voy a usar. Realmente importa una wea lo que piensen los demás. Yo me retiro, no busco más pega en la mía, lo voy a lograr. Y lo voy a lograr. Y eso que no doy más. No queremos jefes, mi propio jefe quiero ser. 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 Somos partidarios de un sistema mixto de educación, financiado por el Estado, gratuito y que garantice a todos el acceso a una educación de calidad.